pila, reloj de pila para el control, reloj de radios. Seguimos en esta alianza informativa entre Directo Bogotá y Periódico Arteria, en donde estamos entrevistando y charlando y hablando con personas que hacen parte del mundo del arte, aprovechando la Feria Internacional de Arte de Bogotá, Arbo. A continuación estamos con una persona que ejerce un cargo bastante interesante en el mundo del arte, a veces incomprendido, porque el mismo término es bastante complejo en algunos momentos. Esta persona es muy joven, es una mujer, tiene una carrera brillante en Colombia, en el exterior, en países como Londres, Francia, México, donde vive hace 4 años, y es una de las curadoras de una de las secciones de Arbo, en esta versión, la sección Proyectos. Tenemos el gusto de estar con Catalina Lozano. Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por venir. ¿Qué has hecho en esta feria como curador? ¿Cuál ha sido tu función? Para empezar un poco a explicar ese cuento de ser curador, que aunque es conocido también es un poco complejo. Pues María Paz Gaviria nos invitó a Manuela Moscoso y a mí a colaborar para hacer la sección de proyectos de la feria, que son los proyectos que se dedican a un solo artista por galería. Entonces es como la sección que da un poco la oportunidad de conocer la obra de los artistas de forma un poco más precisa, digamos. Y Manuela y yo ya nos conocíamos, pero nunca habíamos trabajado juntas, entonces ha sido interesante como el proceso de intercambiar como conocimientos y gustos y ideas, ¿no? Y llegar a ponernos de acuerdo en cómo estructurar la sección. Y ha sido realmente, estamos súper satisfechas con el resultado. Yo tengo una duda antes de hablar un poco más de la sección. ¿Cómo beneficia a una galería que su representado sea escogido para esta sección? Pues yo creo que es importante para los artistas porque las ferias, claro, las ferias son un contexto de mercado, pero también es un contexto profesional del arte. Entonces, aparte de que coleccionistas o personas que tal vez vienen con el interés de comprar, pues también hay muchos curadores que ven el trabajo de ciertos artistas y eso ayuda a darle visibilidad al artista en general. A la galería le beneficia que el artista tenga visibilidad, obviamente, y que circule internacionalmente y que tenga más oportunidades. Entonces yo creo que una buena galería entiende estas oportunidades y sabe que no se trata solo de vender, sino también de generar oportunidades profesionales para sus artistas representados. Eso es pensar un poquito a mediano plazo. Sí, a mediano y largo, claro. Okay. Y si alguien quisiera comprar una de esas obras, ¿se vendería? Claro. O sea, las obras también están a la venta. Sí, todo está a la venta. Bueno, no sé, o sea, los artistas traen proyectos y a veces hay parte del proyecto que realmente no puedes vender, pero obviamente hay muchos objetos o configuraciones de objetos o formas de... A veces hay obras que en un stand puedes ver un objeto que se puede comprar individualmente, a veces se tiene que comprar toda la instalación, o sea, depende mucho de cómo trabaja cada artista. ¿Y hay unos rangos, digamos, de edad para estar ahí? Ha sido súper variado. El artista más joven, no sé cuántos años tiene exactamente, pero creo que menos de 25, y el mayor tiene 75, entonces es un rango súper amplio y eso para nosotros ha sido muy importante. Y muy importante que Arbo nos haya dado esa oportunidad de trabajar sin restricciones de edad o de geografía entonces hay artistas de diferentes lugares del mundo, de muchas edades, con prácticas muy diferentes. ¿Eso lo financia quién? ¿Arbo, la galería y Arbo? Pues las galerías pagan los derechos para estar en Arbo, que realmente yo creo que es un precio bastante como módico comparado con otras ferias y otros, cuando tienes un stand muy grande, pues obviamente el precio es mucho mayor. Entonces las galerías tienen que invertir
pagar esto, el viaje, el transporte de obra, realmente es una inversión para las galerías, pero al mismo tiempo creo que la feria ofrece un contexto muy especial para presentar el trabajo. Muchas de ellas están muy contentas de estar aquí porque es tener la posibilidad de mostrar ese trabajo en un contexto tan específico. En ese contexto específico del que estás hablando, ¿cuál es el tema? Pues bastante complejo, el tema es complicadito. Sí, es más que un tema, lo que queríamos plantear era como una óptica o como un lente a través del cual poder ver una variedad inmensa de prácticas artísticas contemporáneas. Entonces, en vez de decir este año es sobre naturaleza o arquitectura o es sobre violencia, o lo que quisimos fue como más bien pensar en un paradigma muy básico del arte occidental, que es la separación entre la figura y el fondo. En la, digamos, perspectiva renacentista, esto se hace como un principio de composición de imágenes. Un poco como estamos nosotros aquí. Exacto. Eso sería la forma más literal de verlo, y justo lo que nos interesaba era como complejizar eso y ver cómo en el arte contemporáneo hay mucha gente produciendo imágenes, contradiciendo esa relación, o por ejemplo entendiendo que se influencian mutuamente, pero más allá de lo puramente estético, quisimos como también desbordar esa analogía e irnos a la relación entre sociedad y sujeto, o entre lo general y lo específico. Entonces hay trabajos que no son tan sobre arte o sobre esta como percepción estética, sino que son más sobre temas un poco más políticos o sociales o históricos. En ese sentido, ¿qué podría ver una persona a grandes rasgos? Yo estuve haciendo un paseo y veo cosas de las que tú dices, pero ¿qué puede esperar una persona? Pues mira, yo justo la expectativa de los espectadores es un tema que para mí es importante como curadora, y yo justo lo que, y creo que Manuela estaría de acuerdo conmigo, justo lo que no queremos es ofrecer como respuestas muy claras, como ofrecer una cosa en que tú vayas, veas y digas, entendí todo perfecto y me voy satisfecho, sino todo lo contrario, es más bien generar muchas preguntas, dudas, ¿no? Entonces yo creo que en general para mí es más interesante que haya como, se refleje una forma de pensamiento a aportar algo como demasiado definido. Ok, no buscas respuestas, buscas más preguntas. Exacto. Y aquí viene una pregunta que tiene que ver con eso. Una persona como tú, precisamente en estos roles, para las personas es común, quiero darle contexto a la pregunta. Bueno, somos todos. Para personas puede ser el arte incluso algo divertido, o algo sorprendente, o algo bello. Para los curadores es un problema. Utilizan la palabra problematizar de una manera. Pero ¿Por qué hacen eso? Pues para mí el arte no es un problema. Okay. Creo que el arte aborda problemas del mundo, o sea, de una forma muy, digamos, metafísica. Y creo que un problema no es necesariamente algo negativo, simplemente una cosa que hay que pensar, analizar. ¿Un reto? Sí, puede ser un reto o una pregunta o una forma de entender las cosas, ¿no? De tratar de cuestionar ciertas verdades que recibimos como absolutas, o plantear nuevas formas de percepción de la realidad. Creo que hay como muchas. Yo de hecho no me formé, o sea, yo me formé como historiadora en la Universidad Nacional aquí, y desde que estudié historia yo tenía interés por el arte. De hecho yo quería estudiar historia del arte, y en Colombia no había ningún pregrado de historia del arte que yo pudiera hacer, entonces estudié historia, y creo que fue la mejor decisión que pude tomar, porque yo como curadora hoy en día parto mucho de la historiografía para hacer mis curadurías. Entonces logré como articular esa primera formación que tuve en las ciencias sociales a también como otros conocimientos adquiridos sobre teoría del arte y filosofía, y lo que tenemos más o menos que aprender cuando nos formamos en esto. Con esto de la globalización que ya
ni se usa la palabra. ¿Cómo es la forma en la que las personas abordan el arte hoy? Es decir, cuando digo la forma estoy exagerando, pero hay una tendencia, hay unos temas que están siendo más actuales, más contemporáneos, ¿sabe el nombre? O esto está un poco loco, disgregado por todas partes. Yo creo que sí está disgregado por todas partes, pero también creo que sí empieza a haber preocupaciones comunes, por lo menos para ciertos artistas. Yo noto como mucho interés en la antropología y la arqueología últimamente. Catalina, ¿existen temas que sean comunes a los artistas de todas las regiones del mundo? Pues yo creo que cada región plantea ciertos problemas y ciertas inquietudes, pero o sea, en general yo creo que el arte contemporáneo se caracteriza por ser súper como diverso y variado y más bien explorar como muchos campos de conocimiento y de producción diferentes. Pero sí noto en muchos artistas, digamos, de mi generación, como un muy fuerte interés por la antropología y la arqueología hasta cierto punto y también por la historia. Yo creo que son como disciplinas que han entrado mucho en diálogo con el arte, o más bien que los artistas se han ido a buscar como en esas disciplinas como muchas cosas que dialogan con la forma en la que se produce el arte y se hace el arte. ¿Ha perdido un poco el carácter estético el arte a raíz de esa búsqueda que tienen los artistas de investigar en lo antropológico, en lo sociológico, en lo político? ¿Ha perdido algo? Yo no creo que pierda, pues yo creo que la estética no se trata de lo bonito, lo feo, sino que más bien cada tipo de arte produce su propia estética. Entonces yo creo que la cuestión de belleza la belleza, la noción de belleza se ha cuestionado desde Duchamp o desde antes inclusive. Entonces yo creo que lo estético es esencial al arte. El arte no puede estar separado de lo estético. Simplemente creo que cada arte produce su propia estética o su propia forma, sí, su propia estética. En ese sentido, lo que en algún momento se llamaron nuevas tecnologías, que ya de nuevo no tiene nada, pero que sí hay un avance constante, una renovación constante de las posibilidades, ¿cómo ha influenciado los últimos años del arte? Pues yo creo que lo ha influenciado formalmente y conceptualmente. Por un lado, formalmente, pues obviamente el video y como el video y la accesibilidad a estos medios ha hecho que se produzca más en ese tipo de medios y que haya como una proliferación y experimentación como mucho más casera con medios que antes eran como mucho más difíciles de acceder. Pero por otro lado creo que conceptualmente ha sido importante, por ejemplo el internet ha cambiado totalmente la forma de producir arte en muchos casos y muchos artistas ya están trabajando como a un nivel de reflexión sobre lo que todo esto ha implicado en la producción del arte, ¿no? Como a un nivel. Ahora hay un término que se usa que es como el post-internet. Entonces creo que ya llegamos a un punto en que estamos como viendo cómo todas estas tecnologías han afectado la forma de producir imágenes, de reflexionar sobre esas imágenes. Y esas mismas tecnologías, ¿cómo han afectado la labor del curador, la búsqueda, la relación con las personas? Pues yo supongo que las ha facilitado mucho, o sea, por lo menos el internet genera como una facilidad de comunicación increíble. Y como trabajamos internacionalmente en contextos internacionales, pues creo que a un nivel muy pragmático ha facilitado mucho la labor. Pero por otro lado yo creo que también hay como el riesgo de no valorar lo suficiente el medio a veces con el que se trabaja y no problematizarlo o no cuestionarlo o no pensar suficiente en eso, sino tomarlo como algo dado y
y recibirlo como tal como nos llega, ¿no? Y eso no ha generado un problema similar al sucedido en otras áreas del arte o incluso del entretenimiento, la facilidad de producir, el hágalo usted mismo, que no permite lo que en la música y en la literatura se llama edición y en el caso de ustedes se llama curaduría. Eso no lo ha afectado, es decir, de pronto la proliferación de artistas que dicen, no, yo pongo mi paginita o mi blog y hago esto y me evito ciertos caminos tradicionales del arte, ¿eso no ha afectado el mundo? No, yo no creo, porque yo creo que el curador no es un difusor, o sea, un curador no es un promotor de arte, es un pensador, o por lo menos así lo veo yo. Entonces yo no veo mi labor como la labor de difusión de arte o de promotora de artistas, sino de pensar en ciertos contextos sobre cosas muy específicas y trabajar con artistas para desarrollar esas ideas. Entonces es un trabajo muy horizontal para mí, o sea, yo no concibo mi trabajo como curadora ni como superior ni como inferior a un artista, y tampoco me considero como alguien que provee un servicio a un artista. Estamos, creo que, trabajando en el mismo campo, en capacidades diferentes, pero con una capacidad de dialogar y de colaborar enorme. Voy a hacerte una pregunta a propósito de lo que me dices, y es entonces es posible, entonces ¿para quién trabaja un curador? ¿Tienes un público al que te imaginas que vas a trabajar, o es un asunto meramente personal, o estás tan enrollada de pronto en la dinámica misma del arte? Pues yo creo que, mira, como curadora yo trabajo en diferentes contextos y cada contexto tiene su público. Pero por otro lado también me gusta pensar que independientemente del público hay un trabajo al que se puede acceder desde cualquier lugar. Digamos que una feria de arte es muy diferente a un museo, o también los curadores, por ejemplo, trabajamos mucho en edición de publicaciones. Y yo lo que creo es que o sea, yo sí soy muy consciente de en qué contexto estoy trabajando cada vez y qué tipo de público va a recibir las exposiciones. Pero además un curador siempre está mediando mucho la relación entre la institución y el artista. Entonces creo que el curador tiene que estar muy consciente de ese contexto, porque es el que realmente va a recontextualizar esa obra dentro de nuevas configuraciones. Entonces, ese proceso de recontextualización, lo dije sin equivocarme, no ha creado, o más bien, creo que en algún momento ha creado problemas por cambiarle el sentido a las obras, de alguna manera. Eso ¿cómo lo ves? Porque lo que hemos visto muchas veces, no sé si será bueno, regular o malo, digamos, la manera de calificar la curaduría específica, es que una obra, obviamente al cambiar el contexto, cambia todo lo que quería decir. Y de pronto uno siente que se cambia, no de manera gratuita, porque me imagino que eso responde a toda una reflexión del curador, pero hasta qué punto una obra en un espacio puede ser llevada a otro espacio como si, o sea, le cambias todo lo que dice, eso hasta qué punto es bueno, conveniente, válido. pues yo, por ejemplo, no considero que yo le cambie el sentido a las obras. Y yo no creo que mi trabajo tampoco sea ilustrar ideas mías a través del arte. Más bien creo que el trabajo de curaduría pasa mucho en los vacíos de las exposiciones, en los espacios entre una obra y otra. Creo que ahí es donde está el trabajo del curador. Más que, o sea, yo no creo que yo nunca he tenido la intención de cambiarle un sentido a una obra. Sí, y eso no pasa solo por el trabajo curatorial. Una obra en diferentes contextos es vista desde diferentes lugares, pero la obra en sí misma yo sí creo que tiene una cierta autonomía, a menos de que sea una obra que esté lidiando directamente con el contexto. Pero por otro lado yo creo que sí, que el trabajo curatorial es un trabajo como de asociación y de sugerir como conexiones, pero también de dejar un espacio muy abierto para que el público pueda como realmente pensar y hacer sus propias conexiones. Y como que a mí, por ejemplo, a veces me cuesta mucho trabajo escribir los textos para las exposiciones, porque tampoco quiero dar demasiadas pistas de lectura. Creo que
Creo que el público obviamente es lo suficientemente inteligente para hacer como esas conexiones propias y creo que ahí está más la riqueza. ¿Qué pasa cuando, tú lo estás diciendo, ahí está la riqueza, pero qué pasa cuando una persona o un conglomerado resulta haciendo una interpretación tal vez muy diferente a la que tú querías entregar? ¿Eso vale? Sí, yo creo que es válido. Por otro lado, ahora volviendo un poco a tu pregunta anterior, creo que sí hay casos en que hay obras que han sido como... un caso particular es una obra de Lygia Clark, artista brasilera. Ella tiene una serie de obras que se llaman Bichos y que son obras que tenían que ver mucho con lo táctil y con la relación del cuerpo con el objeto. Entonces tenían una escala muy humana, que la idea era que la gente pudiera como manipularlas. Y hace unos años en una feria de arte, una galería que tiene, bueno, no sé exactamente qué galería era de hecho, pero hicieron una versión gigantesca, monumental, de un bicho de Lygia Clark. Entonces, para mí eso sí es gravísimo, porque es quitarle todo el sentido, ahí sí le estás quitando el sentido a una obra que se trata del cuerpo y de lo táctil y de la relación de la escala humana con el objeto. Volverlo una cosa como espectacular y monumental es desvirtuar totalmente el trabajo de Lygia Clark, que además es una artista que ya murió hace mucho, entonces es aún como más grave para mí porque pues obviamente ella ya no tiene ningún control sobre su... Exacto. Yo quiero hacerte una pregunta un poco personal frente a tu profesión y es ¿cómo es un día tuyo? ¿Cómo es el cuento de levantarte de buenos días, soy curadora? Pues yo, como trabajo independiente, mis días varían mucho porque no voy a trabajar a una oficina todos los días, yo trabajo desde mi casa, pero por lo general lo primero que hago es responder emails. Y es que depende mucho, depende de qué esté haciendo en ese momento, porque a veces estoy escribiendo un texto, entonces pues es un día de escribir, hay otras épocas en que pues estoy leyendo un poco, hay otras épocas que si estoy ya más cerca a la inauguración de una exposición, pues es más resolver problemas de producción y de, ¿no? Como de logística casi. Entonces creo que realmente es muy variado. También mis horarios son bastante flexibles porque justo no tengo como un horario de oficina fijo, entonces... Y por supuesto implica mucha investigación. Mucha investigación, sí. Y es estresante cuando llega uno a los momentos que mencionas, llega la hora de producir, eso estresa, eso... Pues a mí no me estresa, a mí me parece súper emocionante. Por otro lado, como que el proceso de investigación es súper rico porque pues es trabajar como entre diferentes disciplinas, entre diferentes contextos, como volver a revisar la obra de los artistas, dialogar con ellos mucho, ese proceso es muy disfrutable. Y luego, la verdad es que en la mayoría de los casos tengo la fortuna de que cuando trabajo en una institución hay una persona especialmente dedicada a la logística. Entonces yo no tengo que resolver tanto ¿sabes? La cosa ya más definitiva, sino que pues es más como una cosa de mediación y entre partes. En Colombia no hay muchos curadores de formación, es una profesión más o menos nueva, pero cada vez hay más y cada vez hay más serios. ¿Tú qué le dirías ya para finalizar? ¿Qué le dirías a un hombre o una mujer que quiera seguir el mundo de esto más? Pues yo no soy curadora de formación, por ejemplo, yo nunca estudié curaduría, yo estudié historia, después estudié teoría del arte y empecé a curar un poco casi por accidente. No por accidente porque no quisiera, sino porque después de hacer como ese proceso de, digamos, de formación académica, sí me tocó tomar la decisión de que hacer curaduría era como yo podía utilizar todo eso que había estado como aprendiendo. Pero no, para mí no era claro desde el principio, yo pensaba tal vez más tomar una ruta académica. Pues yo creo que si alguien quiere ser curador, yo creo que lo más importante es como el trabajo, la colaboración
Y más allá de la formación, digamos, académica, creo que es tener como una gran receptividad. No todo el mundo es tan receptivo, yo creo que uno tiene que estar muy dispuesto como a ser muy generoso con su tiempo y su atención, porque realmente todo esto existe gracias a los artistas. Entonces creo que para mí los artistas son como lo más importante de lo que yo hago. Entonces creo que no hay que perder nunca eso de vista, ¿no? Esta feria no existiría si no fuera por los artistas, los curadores no existiríamos si no fuera por los artistas. Yo no existiría si no los fuera museos, exacto. Entonces creo que yo creo que hay que valorar mucho el papel de los artistas dentro de todo esto. Yo creo que a veces los artistas están siendo como un poco olvidados dentro de toda esta cadena de... historia. Catalina, muchas gracias No, a por haber ustedes, estado mil con gracias. nosotros en Directo Bogotá, en Arteria. Muy bien. Que te vaya muy bien en todo esto que estás realizando Mil en la gracias. feria, en todos tus proyectos. Y a ustedes los invitamos a que vuelvan a buscarnos en nuestras páginas web. Que la pasen bien y hasta la próxima oportunidad. Pila, reloj, pila para el control, reloj de radios.